que lleva el plástico que se recupera? Adheridos. Y son de dos tipos. Adheridos, donde dominan los hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, los derivados de los combustibles, más, está sentado, ¿no, Oriol? Más las bacterias. Más las bacterias. ¿Bacterias? Absolutamente. Ya están disfrutando los bacteriólogos y le llaman la plastisfera. Ah, sí, esto no lo había escuchado nunca. La plastisfera es todo el número de bacterias que van pegados a los microplásticos y encima envueltos en grasa. Hay unos papers interesantísimos que tienes que invitar a alguien que entienda de esto, que lo llaman los microplásticos con sus compuestos adheridos, caballo de Troya de la microbiota intestinal. Porque la mejor manera de cambiar tu microbiota es la ingesta de plásticos con sus gérmenes pegados. La microsfera se ha convertido en el mejor caballo de Troya, fíjate qué imagen más bonita, de cómo pueden llegar los gérmenes al estómago vehiculizados por fragmentos de plástico que entran en tu comida. Se llama la plastisfera o el caballo de Troya de la microbiota intestinal. Y escucha, pero ¿qué podemos hacer contra esto? Porque esto es, o sea, suena muy alarmante, pero claro, como yo puedo empezar a hacer ejercicio o cambiar mi alimentación, a la exposición al plástico es como igual que a las ondas. No, mi sensación es que ya lo has fastidiado, y sobre todo, Oriol, para echarle más terror al asunto, es que a mí me está pasando en la edad de jubilación, ¿de acuerdo? Pero hay una generación del siglo XX que le está pasando desde el vientre materno. Bueno, mis hijos. Ojalá, Oriol, ojalá haya una chica, el otro día lo ponía yo en mi Facebook, la niña sin miedo, esta que hay enfrente del Toro allí en Wall Street, en New York, ¿te acuerdas? Una chica así puesta, haciéndole frente al toro, como diciendo, una niña de 11 años, de bronce, ¿no? Digo, ojalá se ponga de pie la niña de eso y diciendo, pero ¿dónde me habéis metido? ¿Dónde nos habéis metido? ¿Qué es lo que nos habéis preservado? ¿Dónde estaba esta maravilla de mi casa plastificada? Si es un callejón sin salida. El otro día en un congreso en Madrid de una sociedad de estas de ginecólogas, todas guapísimas y todas muy proud, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Todo, tú sabes, ¿no? Hay una parte del grupo médico terrible, que es el médico orgulloso. Yo les decía, tía, que lo malo está por llegar. Que no me digas que está aumentando el cáncer de mama, la endometriosis y la infertilidad. Lo que estás viendo es el principio de la procesión. Si nuestra hipótesis es cierta y las exposiciones son mucho más graves cuando ocurren en momentos sensibles como embarazo, lactancia y pubertad, lo que estáis viendo es nada más que los primeros penitentes de la procesión. Todavía tiene que venir lo gordo, porque la hipótesis es así. Hay momentos críticos para estas exposiciones y consecuencias a largo plazo. Como yo le digo siempre a mi alumno, Oriol, enfermar lleva tiempo. Lleva tiempo, te lo tienes que ganar a pulso. Tú no te matas de cáncer de pulmón con un cigarrillo. Tienes que echarle 20 años. El cuerpo es resiliente. Día a día. Aguanta hasta que ya no aguanta. Tienes que echarle 20 años de fumar todos los días y toser mucho. Es decir, que es una cosa auténticamente dura, de sacrificio. Pues las exposiciones ocurre lo mismo. Si las exposiciones han ocurrido en fases tempranas y el desarrollo y en momentos críticos, lo que se llama the window of exposure, las ventanas de exposición, entonces las consecuencias se verán en el siglo XXI de forma alarmante. Ojalá alguien, Oriol, ojalá alguien se ponga de pie y diga, ¿dónde me habéis metido? Alguien joven, tengas tú la capacidad, Oriol, a través de tu podcast o como sea, de que a alguien se le hinchen y diga, tío, esto era lo que me habías prometido, porque esto es falso. Hemos hablado de los plásticos, los monómeros constituyentes del polímero y hemos hablado de los aditivos. Sí. ¿De acuerdo? Y ahora aparece la gran catástrofe, los microplásticos y los nanoplásticos. Los plásticos son derivados del petróleo, son duros, pero tienen un problemilla. Son fragmentables.
fragmentables, son frágiles, se rompen en su paso por el medio ambiente, se rompen en micro y nanoplásticos. Y entonces la fábrica de dudas, tú sabes que estos chicos de la industria tienen una máquina que se llama la fábrica de dudas. Y entonces he puesto en marcha la fábrica de dudas. Sí es cierto, los microplásticos han llegado a todos sitios, pero no sabemos si son tóxicos. Ahora hay la gran noticia que es que tenemos una tarjeta de crédito de plástico en todo el cuerpo, ¿no? Todo el rato. De acuerdo, tenemos plásticos en sangre, plásticos en pulmón. Y imagínate, en el pulmón, ¿quién domina? El poliestireno. Porque en sangre el polietileno y después le sigue el PVC, pero el pulmón y el poliestireno, ¿te suena de algo el poliestireno? Tío, las mascarillas eran de poliestireno. Todas las mascarillas que hemos llevado obligatoriamente durante años eran de poliestireno. Ahora no me digas, no te extrañes de que el plástico más acumulado en el pulmón sea el poliestireno, ¿vale? El poliestireno en pulmón, en placenta el polietileno, en orina, en sangre, en leche materna, en todos los tejidos, en colon, fibras de poliestireno y de policarbonato. Es decir, que ya sabemos de la exposición. Dicen, pero no sabemos si es malo. Y digo, a ver, tío, llevamos 30 años estudiando los componentes del plástico, tanto el monómero, el polímero, como los aditivos. No me venga a decir ahora que no sabes que es malo. Todo lo que sabemos de los componentes del plástico es asimilable a los pedacitos de plástico, que es mucho. Pero es que además, Oriol, muy interesante, el plástico su paso por el medio ambiente. Un momento, para que quede claro, lo que estás diciendo es que estos fragmentos también tienen los plastificantes, ¿no? Absolutamente. Es como si te estuvieras exponiendo vía interna. La clave no es el monómero, ni siquiera es solo el efecto físico de partícula que puede producir inflamación o irritación local, sino que además tienen todos sus componentes, nadie se los ha quitado. Siguen siendo un producto de síntesis muy complejo, muy complejo. Pero es que además, en su paso por el medio ambiente, Oriol, prepárate, como no son solubles en agua, el plástico no es